Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarles a través de este medio, a los que estamos aquí congregados en el nombre de nuestro Señor Jesús y a los que siguen esta transmisión. Agradecemos que estén atentos allí y para nosotros, bueno, aquí con este equipo formidable que el Señor está consolidando, para nosotros un privilegio poder dirigir estas palabras en esta oportunidad para seguir construyendo en lo que corresponde a la serie que estamos desarrollando titulada Raíces. Eh, Cuando hablamos de raíces, hablamos de que nuestras raíces deben estar firmemente ancladas en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que podamos ir por la vida, ir por esta parte de la vida que nos corresponde estar en la tierra, ir afianzados en Cristo Jesús. Y para eso estábamos leyendo la parábola del sembrador, que bueno, creo que es muy conocida de todos nosotros, pero que hoy la voy a volver a leer. El evangelio que escribe Juan Marcos, el capítulo 4 de la versión de la Biblia al español, Reina Valera. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que, entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros os es dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Bueno, ahí está la parábola como tal y su explicación a cargo de nuestro Señor Jesucristo. Hemos estado considerando anteriormente los distintos um, terrenos o la distinta forma de tierra en donde fue sembrada la semilla. Eh, lo último que mirábamos, bueno, miramos junto al camino, miramos entre pedregales y miramos cómo de cualquier manera la semilla de la palabra caía, ¿sí? En la orilla del camino, pues bueno, fatal. Luego, entre las piedras, bueno, pues parece que tenía un poco de vida ahí, ¿no? Ahora, entre los espinos y entre los espinos, la semilla que cae entre los espinos, dice: las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado. A ver,
Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado. El diccionario dice, para esta palabra, de que acá se traduce desplazar, el diccionario dice que es sofocar completamente. Sofocar completamente. Dice que sofocar completamente la semilla de la palabra divina sembrada en la mente. O sea, ahogarla, sofocarla. También dice apretar alrededor, o casi atestar a uno. ¿Atestar qué es? Repletar. En el rancho se dice atipujar. Repletar, dice, apretar alrededor o casi atestar a uno para sofocarlo. Como alguien decía que ya párale, ya comiste mucho. Todavía no me duele la panza, decía. O sea, quería dejar de comer hasta que estuviera, ¿qué? Atestado, al grado de que no cabe nada más. Entonces dice, pero muy pronto el mensaje queda desplazado. O sea, llegó algo para echar afuera la semilla. Dice, el mensaje queda desplazado. Esto es sofocar completamente, es la semilla de la palabra divina sembrada en la mente, apretar alrededor o casi atestar a uno para sofocarlo. Atestar a uno para sofocarlo. Bueno, cuando dice muy pronto el mensaje queda desplazado, entonces se refiere a que la palabra del Señor entra en el corazón de la persona o en la mente de la persona, pero allí había otra cosa. Para que entrara la palabra del Señor, la palabra del Señor tuvo que desplazar a otra cosa que ocupaba ese espacio. Pero como bueno, mis compañeros van a compartir a continuación, pero cuando los espinos crecen según la parábola, la palabra de Dios o la semilla de la palabra de Dios, o en este caso ya la planta, es desplazada. O sea, es desplazada, es apretada alrededor, o el espacio es repleto de cualquier otra cosa, de tal manera que ya no cabe. El espacio se llenó, ya no cabe. Es como cuando la agenda se llena. Aunque quieras, ya no, ya está llena la agenda, no puedes hacer otra cosa. Ya tienes que avanzar. Entonces, apretar alrededor o casi atestar a uno para sofocarlo. Y esto tiene que ver con la ley de los espacios vacíos. O está la palabra de Dios ahí, o están los espinos. O está la palabra de Dios, o están los espinos. Mire, antes de dejar el micrófono a quien corresponde, le digo algo más. Esto es importante para todos y cada uno de nosotros en dos sentidos. Primero, usted y yo mirándonos como tierra. Como tierra. Es decir, junto al camino, entre pedregales, entre espinos o tierra fértil. Esto primero es para nosotros como tierra. Pero luego también esto es para nosotros como sembradores. ¿Está bien? Como sembradores. De tal forma que la parábola del sembrador nos está explicando que usted y yo, cuando nos toca ser sembradores, sembramos la palabra y que vamos a encontrar esos tipos de terreno en el corazón de las personas. Gracias. Dejo el lugar a quien sigue, por favor. Gracias. Fíjense que ahora que retomamos la parábola, nuestro propio Señor Jesucristo y ahora nosotros que estamos analizando, no inventamos nada, como ya decía César también la anterior ocasión. La parábola tiene esa connotación, que también ya lo mencionamos, de que es fácil de entender. En este caso, el sembrador, sembrar una semilla. No necesitamos ser expertos en siembras para poder entenderlo. Ya sea que sea agricultor o no sea agricultor, en su casa usted puede ver una semilla que dejamos tirada, por ejemplo, cuando exprimimos unos limones y dejamos unas semillitas por ahí y las semillas nacen. Ya si lo trasladamos a un terreno
abierto a un terreno donde se cultiva meramente, pues es más entendible todavía la parábola. Decimos que no venimos a inventar nada porque ahora mismo en el desarrollo de la plática se va a dar cuenta que es verdad lo que estamos diciendo. No vamos a inventar nada. Todo lo que vamos a decir o todo lo que se ha dicho, encontramos congruencia en nuestra propia vida, cada uno en su propia vida. Nosotros en nuestra propia vida y estoy seguro que ustedes en su propia vida y en el sistema de cosas que nos rodea, en la sociedad que nos rodea. ¿Qué son los espinos? Como bien ahora decía Efra, la semilla cae entre los espinos y tiene esa connotación que sí nace. Sí nace. Es decir, las personas verdaderamente muestran interés por una razón, por otra razón. Las personas a las que contactamos y les compartimos muestran genuino interés. No es que sean doble cara como a veces pensamos o se dice. No, es que genuinamente sí muestran interés. Pero, y ese es el asunto de esa parte de la parábola, que al recibir la parábola, voy a volver a leer el Lucas 8:14 en la Reina Valera 1909, dice, y la que cayó entre las espinas, estos son los que oyeron, mas yéndose son ahogados de los cuidados y de las riquezas y de los pasatiempos de la vida y no llevan fruto. Entonces la semilla sí nace en nosotros. Ojo, porque igual como dijo Efra, primero es en nosotros y luego es hacia los que les podemos compartir. Pero nos vamos a centrar, yo me voy a centrar ahora en esa parte, dice, son ahogados de los cuidados. En la Nueva Traducción Viviente, Marcos 4:19, en lugar de decir ahogados, dice, por ejemplo, que son persuadidos por las preocupaciones de esta vida. Cuando dice que son ahogados o son persuadidos o perdidos por las preocupaciones de esta vida. Fíjese cómo dice la palabra ahogar. Creo que ahora que lo menciono, ya cada uno de ustedes va pensando, ahogar. ¿Qué es ahogar? No, o sea, a lo mejor mayormente lo pensamos o lo relacionamos con alguien que está en el agua, con alguien que se atora, se está ahogando o asfixiando. Dice, ahogar, estar acongojado. No tiene relación con agua. Ahogar, estar acongojado u oprimido. Oprimido. Oprimido, no sé si le suena a esclavitud. Ahogado, oprimido, con empeños, negocios u otros cuidados graves, de que es dificultoso salir. Ahogar. Entonces, cae la palabra, pero las personas, muchas son ahogadas. ¿Por qué? Pues porque están oprimidos, están acongojados, por los negocios, otros cuidados graves y que es dificultoso salir. Es interesante porque cuando nosotros compartimos, o primero cuando se me compartió a mí, sin duda esta definición que di, esa me viene bien a mí. Así me encontraron, esa era mi condición. Ahogado dice por los empeños, no sé, deudas. Y a veces pensamos que, como ya también mencionamos en la anterior entrega, cuando una persona está enferma, por ejemplo, a veces nuestra mente que pensamos que lo primero es que se sane. Y la persona, lógicamente, no, van a venir los hermanos y van a orar por ti. Y a lo mejor la persona piensa, sí, a lo mejor y me sano. Pero lo principal para nosotros no es que la persona sane, es que la persona reconozca a Cristo como su Salvador, que genuinamente pueda ella reconocer que vive en condición de pecado y se entregue a Cristo. Y el Señor, si quiere, la va a sanar.
Y si no, puede usar esa herramienta, la enfermedad, para potenciar todavía más el reino. Entonces, encontramos una persona, como me encontraron a mí, con diferentes tipos de problemas que la están ahogando, que la están asfixiando. Y la persona lo que piensa o lo que quiere es que le ayuden a salir de la condición inmediata, de las deudas, de que no ha pagado su luz en meses a lo mejor, de que no tiene para la despensa, no tiene para la renta, pero eso es secundario. Lo primerito es que la semilla pueda ser sembrada, la palabra, que pueda ser sembrada en ella. Y bueno, de ahí hacia adelante, vamos a encontrar que esta parte donde dice, de la que es dificultoso salir, tiene muchos problemas, se le ha dificultado salir por mucho tiempo, arrastré yo condiciones que me hacían daño, no solamente daño en la condición de pecado, sino daño físico, daño de salud, porque eso es bien sabido que una de las enfermedades de este siglo es el estrés. ¿A causa de qué? Del ahogamiento. ¿Por qué? Porque están oprimidos por los negocios, por los cuidados graves que necesitamos tener día con día, la salud, la economía, y que nos es dificultoso salir. Y como no puedo salir, estrés y otros padecimientos relacionados con estrés, que bueno, no vamos a mencionar, pero una parte es esos son los espinos. Una parte es esa semilla que es ahogada. Y es importante porque ahora podemos estar pensando cuando yo le comparto a alguien, pero no, primero es para mí. ¿Será que me estoy ahogando? ¿Será que los espinos están creciendo más de lo que yo estoy creciendo? Yo necesito crecer y cuando decimos crecer, lo relacionamos con madurar. Yo necesito madurar para entender que estas circunstancias no me van a ahogar. Cuando venga una circunstancia adversa, yo voy a poder sobreponerme, yo voy a poder pasarla como comúnmente decimos. ¿Por qué? Pues porque yo ya estoy arraigado. Sí, aquí como estamos analizando la palabra, dice puntualmente que son espinos, ¿no? Entonces, veíamos que incluso los espinos no es que la semilla la sembramos entre los espinos, sino que a la par va creciendo con los espinos, ¿no? Pero llega el momento en que esos espinos pues matan a la semilla, ¿no? Entonces, los espinos mayormente nosotros o yo lo permito, ¿no? Permito que esos espinos crezcan. ¿Y cómo permito que esos espinos crezcan? Pues preocupándome, como dice ahí, por, por, por todo lo que me rodea, ¿no? Menos por el propósito principal que tenemos, que cada uno descubrió cuando la palabra de Dios tocó nuestras vidas, ¿no? Creo que un momento importante es de que nosotros creemos en la palabra de Dios, la recibimos, esa semilla entra en nuestro corazón. Y conforme vamos avanzando, somos como una planta que vamos creciendo, echando raíces. Pero si empezamos a desviar nuestra mirada fija en el camino que queremos trazar o en esa meta a la que queremos llegar, sin duda esos espinos en algún momento pueden desviarnos de esa mirada, ¿no? Cada uno tenemos circunstancias y cuando empezamos a darle prioridad a las demás cosas, que en verdad a lo que realmente tenemos que fijar nuestra vida, sin duda esos espinos nos van a terminar por matar. Porque como veíamos ahí la definición de ahogar es quitar la vida. O sea, de acuerdo a la definición, quitarle la vida a una persona o a un ser vivo.
impidiéndole dice aquí, impidiéndole la respiración, ya sea apretándole la garganta, ya sea sumergiéndole en el agua o otro modo. Esa es la definición, ¿no? Entonces, al final, ahogar es matar y termina quitándole la vida a esa planta. Como veíamos, esa planta no llega a madurar. Esa planta se queda en ese crecimiento y termina por morir. Yo ahora recordaba la planta de maíz que si tú ves un sembradío de maíz, lo ves limpio, sabes que vas a cosechar. Pero si tú ves un sembradío de maíz y empieza a crecer el monte, y a la siguiente semana ves más monte, y a la siguiente semana ya desapareció, ¿no? La planta. Entonces, así es nuestra vida. Conforme vamos permitiendo que esos espinos rodeen nuestra vida y sobre todo determinen nuestras decisiones, poco a poco esa planta va a ir muriendo. Y por eso veíamos que no podemos tener un corazón dividido, ¿no? Entre las cosas vanas y Cristo. En primer lugar, siempre tener a Cristo y entonces podremos saber tomar la decisión correcta, ¿no? En cada circunstancia. Y también esa parte, ¿no? De sentirnos ahogados, pues creo que vamos a pasar momentos así, de que parece que no hay otra salida, pero con Dios y con la iglesia siempre hay una salida, ¿no? Es ese apoyo también con el cual cada uno contamos y que debemos aprovecharlo. Sí, en una plática previa que teníamos respecto a este tipo de tierra del día de hoy, recordábamos que en el primer tipo de tierra, que era el camino, la semilla pues ni siquiera alcanzaba a brotar, ¿no? Porque era o comida por las aves o pisoteada. Entre los pedregales, la semilla sí retoñaba, pero como tenía poca raíz, el sol la quemaba, ¿no? Y nos llamaba la atención que en este tercer tipo de tierra, que es entre los espinos, la semilla sí germina, sí comienza a crecer, ¿no? Y quiero leer aquí un comentario bíblico que me pareció interesante para que tengamos un poco más de contexto acerca de cómo era que se sembraba, ¿no? En aquel entonces. Y dice, había un terreno que estaba lleno de espinos. Los campesinos palestinos cortaban lo que sobresalía de las malas plantas. A veces hasta quemaban lo de afuera. Y el campo puede que pareciera limpio, pero las raíces seguían allí por debajo de la superficie y a su debido tiempo brotaban con toda su fuerza y crecían con tal rapidez y virulencia que ahogaban la vida de la buena semilla. Entonces, como se comentaba recién, ¿no? Es un tipo de tierra en el que sí comienza a crecer, como decía Miki, ¿no? Sí hay un interés verdadero, ¿no? En recibir esa semilla, esa palabra, pero lo que la ahoga es que comienza a crecer esos espinos y sobrepasan el crecimiento de la palabra. Sí, entonces, basando esto que estaba diciendo, aparte decía, no lo quiso decir Julián, pero decía palestinos flojos. Estos palestinos flojos que nada más cortan. ¿Flojos por qué? Porque es fácil llegar y cortar solamente la parte que se ve, ¿no? Difícil sería arrancar desde raíz, pero eran flojos, entonces nada más se dan cuenta que lo que nosotros le llamamos rozaron, o sea, nada más pasaron por encima. Hoy es 11 de agosto y hay una base. El pasado no lo puedes cambiar, ya. Pero lo que decidas a partir de hoy puede cambiar. Todo lo que venga. Si nosotros tomamos esta base de que hoy podemos cambiar, a través de esta exposición de la palabra nos van a presentar qué son los espinos. Y yo puedo decir, yo no tengo esos espinos.
puede decir, pero es más, sin en cambio yo puedo identificar cuáles son los espinos. De alguna manera la palabra es lo que hace, es exponer todas las posibilidades. Y dentro de esas posibilidades yo tengo si quiero, obviamente, reflejarme en uno de esos. El fin es el siguiente, el fin es no quedar igual. Porque si después del 11, el 12 de agosto sigues igual, entonces el tiempo habrá pasado en balde. De los espinos, uno de los temas que trataba era las riquezas. Y aquí Julián, que es experto en definiciones y demás, nos va a decir qué son, según el diccionario, las riquezas. Sí, bueno, voy a leer de nuevo el versículo paralelo al que habíamos leído, que era Marcos 4, 18 y 19, pero lo voy a leer en Lucas, es el mismo relato, pero el pasaje paralelo. Lucas 8, 14. Dice, y la que cayó entre las espinas, estos son los que oyeron, mas yéndose son ahogados de los cuidados y de las riquezas y de los pasatiempos de la vida y no llevan fruto. Acerca de esas riquezas, el original griego, en esa palabra se pronuncia plutos y significa como tal, dice literalmente dinero, posesiones o figurativamente abundancia o riquezas. Y nos pareció interesante ahondar en la palabra posesiones. Cuando uno lee este versículo, dice que las riquezas ahogaron, ¿no?, esa semilla que cayó. Uno podría decir, no, pues yo estoy libre de eso, ¿no? Pues yo no soy ni acaudalado, ni tengo tantas posesiones, no soy terrateniente, ¿no? Entonces, a mí, pues, no me va a ahogar nada de eso. Pero una de las definiciones acerca de la palabra posesión nos pareció muy interesante y dice, influencia o control que se puede tener, ya sea de manera física, emocional o espiritual. Entonces, llegamos a la conclusión de que las posesiones son todo aquello sobre lo que yo señoreo. No necesariamente necesito ser un terrateniente, ¿no?, sino que cada uno posee cosas. ¿Y qué cosas pueden ser posesiones? Bueno, pueden ser propiedades, bienes, ganado, rebaños, servidumbre, obviamente en la actualidad serían trabajadores, ¿no?, a nuestro cargo, plata, oro o incluso recursos tecnológicos, la tecnología, ¿no? No sé si quiera comentar algo. Sí, referente a todo lo que son posesiones, yo creo que todos los que estamos aquí tenemos algo. Dice, yo tengo mi vestido favorito. Yo tengo mi celular preferido. Yo tengo mi perro genial. O sea, todos tenemos algo y todos son posesiones. El problema de esto es lo siguiente, dice que cuando viene la palabra, dice que el cuidado de las posesiones. Entonces, yo estoy sentado ahí, o aquí, o en algún lado, y me están exponiendo la palabra. La palabra es dar fruto, evidentemente. Pero en esa palabra de la exposición hay algo que compite, y eso es una posesión. Por ejemplo, puede estar un niño, podemos decir, un niño puede estar pensando en su juguete, pero está sentado, físicamente está sentado, pero en su mente, ¿en dónde está? En su posesión, que es su juguete. Llámale como le llame, puedes estar pensando en el trabajo, en el negocio que dejaste de hacer o en el que vas a hacer o en tantas cuentas, en lo que sea, llámese la cosa que sea. Entonces nosotros decimos, bueno, es que finalmente riquezas, bueno, riquezas son posesiones. Dices mi casa, mi auto, lo que sea, lo que tengas como tu posesión. Y yo puedo decir, una ama de casa dice, yo no tengo nada. Ajá, tus trastes, tu comida, tu quehacer. Esos son tus posesiones y sobre eso señoreas. Y ese es el gran detalle. El problema está en que tú y yo sentados aquí tenemos un Señor. Pero nosotros lo que queremos es señorear. Entonces, donde señoreamos es sobre lo que poseemos. Y eso es lo que nos está quitando el dar el fruto. Pues yo no voy a llegar a dar fruto si yo señoreo. No, el que me tiene que señorear es el que me va a dar
la gracia para dar fruto. Entonces, hay en cuenta que en el campo de las riquezas y de las posesiones, digamos que ahí yo es donde señoreo. Por ejemplo, platicaba yo a Julián, dije, mira, el detalle es que yo aquí sentado me señorea el Señor, o sea, es mi dueño. Pero yo puedo estar aquí sentado y yo puedo decir, llevo 2 días aquí. ¿Cuánto dinero debería haber hecho? Y mis cosas allá afuera. Entonces puedo estar 2 días sentados aquí, pero la palabra no va a estar. La palabra no va a crecer. Mucha espina. El problema está en que cuántas cosas estamos divididos. No debemos de estar divididos. Debemos de ser una cosa principal, el Señor mandando a mi vida. De lo contrario, entonces voy a estar dividido 50% del Señor, 50% del trabajo, o cámbienle los porcentajes. Pero el detalle, cuando platicaba con Julián sobre el tema de las riquezas, dije, mira, erróneamente estamos pensando que las riquezas es dinero en la cartera. Y no es cierto. Una persona que no tiene mucho recurso, pero que agarra y todas las mañanas a las 7 de la mañana se va y recorre su campo. Le digo a Julián, el lindero no cambió de ayer para hoy. ¿Pero por qué va y recorre su campo? Porque se siente señor de ese campo. Cuando puede estar aquí, dice, no, yo voy a recorrer. No, el detalle está en que él allá se siente el Señor. El que tiene un trabajo en donde manda 5 a 6, dice, eso es que yo me voy al trabajo. ¿Cuál es el gusto de ir al trabajo por tener que mandar a 5 a 6? Porque él manda 5 a 6. Dice, ¿ganas mucho dinero? No, ni siquiera gana, a veces pierde. El detalle está en que él allá es Señor. Ese es el problema. No es el problema los 200 pesos que vas a ganar. La que vende los pies dice, eso es que yo voy a vender pies y voy a ganar tanto. No es cierto. El problema es que tú eres Señor de los pies. No es por lo que ganes, es por el tiempo que inviertes. Porque el tiempo que inviertes es como los frutos, como los nutrientes que tiene la tierra, que ya estaban, pero que se van para los espinos o se van para la planta. Eso lo decides tú y yo. Los nutrientes son los mismos, ya sea mis fuerzas, mi vitalidad, mi energía, mi pasión, mis ganas de vivir, la vida misma, el tiempo que estoy aquí. ¿Dónde lo voy a destinar? Erróneamente pienso que ganar 200 pesos o 500 pesos, al final ese es el resultado. Pero agarra los 500 pesos y sé que te los puedes acabar en un centón, en 5 minutos o 10 minutos en algún lugar, en una comida, y se acabaron tus 8 o 10 horas de trabajo. Ese es el problema. El problema es la división con las cosas. Yo sé que esta parte de las riquezas es muy profunda porque tiene que ver con posesiones y no necesariamente son recursos económicos, es lo que yo poseo. ¿Sale? Sí, fíjense que es bien interesante que podamos colocarnos decíamos en el principio, de un lado. La parábola, igual lo mencionamos, no tiene la intención de sentenciarnos. La parábola, como bien decía César, yo a partir de hoy puedo tomar una decisión. La parábola nos presenta la oportunidad de tomar parte, tomar acción. Y es interesante porque finalmente tiene que ver con mi propia vida. Mi propia vida, tu propia vida. Tomar una decisión tiene que ver con nuestra vida. Hay algo bien interesante que analizábamos ahora que estábamos preparando esta exposición. Les voy a leer algo, pongan mucha atención, por favor. Dice, ningún siglo ha ofrecido tanto a los hombres como este. No sé ahora los que están aquí presentes y siguiendo la transmisión, los mayores, y bueno, los mayores tal vez lo han dicho y los jóvenes lo han escuchado. En mis tiempos, eso de la ideología, ningún siglo ha ofrecido tanto como este. Ningún tiempo ha sido tan espinudo para los hijos de Dios como este. Busca distraernos,
de lo que realmente es importante. Busca distraernos de lo que realmente importa. Hace un momento lo decía, de mi propia vida, es de mi propia existencia, de lo que voy a hacer. Llámale como quieras. Tú puedes decir, bueno, yo por eso no tengo celular, porque la tecnología te esclaviza, la tecnología te posee, como decía César. Pueden ser diferentes características de lo que ofrece este mundo. Puede ser que te guste caminar por el centro, no vas a comprar nada, pero te gusta ir a ver, porque hay mucho que ver, hay muchas cosas bonitas. Y no compro nada, pero me gusta ir a ver. Puede ser que al niño es muy dado que entretenemos a los niños con un video, con una canción, con un juego, con una película, con una serie. Y es que solamente así me deja hacer mi quehacer. Ningún siglo ha ofrecido tanto a estos hombres. Perdón, ningún siglo ha ofrecido tanto a los hombres como este. Y no sé si se han dado cuenta, de un tiempo para acá, infinidad de casas de préstamo. Casas establecidas y casas virtuales. Es decir, solamente en internet, una llamada, llenas unos requisitos y lo tienes. Porque son muchos ganchos, demasiados. Si no caes en este, te van a caer en el otro. No te cayeron en este, te van a caer en el otro. De alguna forma, el sistema de cosas te quiere atrapar. ¿Para qué? Bueno, entendemos que busca distraernos de lo que realmente importa, que no dé fruto, que finalmente la palabra que fue sembrada en mí sea desplazada, ahogada, estrangulada, asesinada. Bueno, van a censurar esto. Por cosas que a corto plazo me traen más satisfacción que ir a perder 2 días, como decía César. No, me trae más satisfacción, al rato me voy al fútbol, mañana veo el fútbol y así. Gracias. Muy bien, pues yo estaba recordando algo que compartíamos al inicio y mirábamos que una de las características de las parábolas, es que obliga a cada uno a pensar por sí mismo y a sacar su propia conclusión. El objetivo entonces de las pláticas de esta miniserie llamada Raíces es que cada uno de nosotros sea confrontado por la parábola y cada uno encuentre su lugar, o el lugar que ahora ocupa, no su lugar, el lugar que ahora ocupa en la semilla sembrada junto al camino, ¿sí?, en pedregales, entre espinos. Figúrese que ponemos un letrero ahí en la pared en donde diga junto al camino, otro que diga pedregales, otro que diga espinos. Y entonces la congregación, nosotros incluidos, llenar esos espacios. Ahora, hermano, colóquese usted a donde. Dale, Efra, colócate ahí en cuál es. Dice tierra fértil, pero todavía no sale porque esa va a salir el domingo próximo. Pero el asunto es que usted y, bueno, nosotros primero, en este caso, y usted también y los que siguen la transmisión pueda colocarse ahí. ¿Usted qué es? ¿Usted es tierra junto al camino? ¿Usted es tierra con pedregales? ¿Usted es tierra entre espinos? Esa es una de las características de la parábola tan sencilla que nos obliga prácticamente, nos confronta, y no es que yo voy a ver, César, tú cabes ahí. No, 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 cada uno de nosotros solito tiene que identificar en dónde está. A ver, se dice, lo que no puedes medir no lo puedes controlar. Entonces, a menos que yo me dé cuenta en dónde estoy, solamente que yo me dé cuenta en dónde estoy, tendría la posibilidad de ¿qué? De un cambio. De que ahora, en vez de que los
espinos, fíjate bien, en vez de que los espinos desplacen a la palabra sembrada, la palabra venga y llene completamente todo de tal forma que no hay espino que valga. Pero usted y yo tenemos que encontrar ese lugarcito. ¿Entiende? Usted y yo tenemos que llegar ahí. Mire, las parábolas esconden, como que sí, esconden la verdad divina. Ejemplo, si yo soy la tierra como junto al camino, entonces, y yo no me quiero dar cuenta que soy junto al camino, entonces la parábola como que va a esconder. Y yo voy a decir, no entiendo. Ah, sí entiendo. Como soy junto al camino, digo que no entiendo. Pero la parábola me está, ¿qué? Confrontando. Fuerte, fuerte, fuerte. Y entonces la parábola deja la responsabilidad clara y contundente. ¿A quién? A mí. Solo a mí, a nadie más. Creo que después de esto usted ya no podrá decir, es que el Efra. Y si lo dice, pues, si alguien lo dice, pues mentiría. Porque la parábola o las parábolas nos confrontan, en este caso la parábola del sembrador. Y debe llegar el momento, ya terminamos la próxima semana, primeramente Dios, y terminando la exposición de esta serie, miniserie Raíces, nosotros debemos encontrar el lugar. Ahora, abundando un poquito más en lo que decía al inicio, si un momento yo me miro como terreno, junto al camino, pedregales, espinos, fértil. Otro momento me veo como sembrador. Y cuando yo me vea como sembrador, debo entender claramente, y ahora nos van a compartir algunos datos acá los hermanos, debo entender claramente que yo como sembrador, vamos a dejarlo así en poquito, de 10 veces que yo comparta el evangelio, ¿qué posibilidad hay de que caiga en qué terreno? La frialdad de los números. Entonces, en dos partes la parábola nos está confrontando. Una, nosotros mirándonos como tierra o terreno junto al camino, o terreno con piedras, o terreno entre espinos. Bueno, antes de dejar el lugar a quien le corresponde aquí, cuando la parábola dice que el sembrador siembra y esa semilla que cae en la tierra, que luego crecen los espinos, por favor, no es que el sembrador siembra en medio de las espinas. No, el sembrador siembra en tierra bonita, limpia. Pero la parábola dice, pero cuando brota la semilla, a la par brota ¿qué? La maleza o los espinos. Y van creciendo a la par, pero de repente los espinos ahogan la otra planta, ¿no? Fíjese que, bueno, nada que ver con cereales, pero, o creo que no, pero un día nosotros cultivábamos una raíz, la yuca, famosa, y se nos dieron asesorías técnicas y todo, pero ya en la práctica nosotros descubrimos algo. Si hacemos una zanja, un surco, y sembramos la vareta como tal, acostadita y la tapamos con tierra, ¿qué cree que sale primero? Pura tierra, pura tierra, el surco. Sembramos la vareta acostadita, la tapamos con tierra, ¿qué cree que sale primero? La maleza. Entonces yo sembré en maleza, no. Allí estaba la semilla en la maleza. Pero fíjese, algo muy gráfico, a mí me ilustró muchísimo. Y entonces cuando el retoñito, como decíamos nosotros, de las yucas vienen saliendo así, ya la maleza está por acá así. Porque a la par que empezó a retoñar, pero mi cultivo estaba abajo de la tierra y tiene que romper como este tanto de tierra para que brote. Y la otra estaba a flor de tierra, pues ya va así. Entonces optamos por otra opción. Optamos por sembrar las varetas, pero paradas, así.
no tapadas con tierra, así nomás una parte en la tierra y como quedaba como este tanto de fuera. De tal forma que cuando la maleza aquí quería empezar a brotar, mi planta empezaba a brotar, pero acá arriba. ¡Wow! Le ganamos a la maleza. Porque cuando la maleza quiere, ya mi planta es un arbolito, un arbustito, bien bonito. Y se va cerrando junto con otro. Hagamos equipo, nos juntamos así y en toda la maleza irá. Ya. ¿Qué no es precioso el cultivo de la tierra? Bueno, para los que nos gusta el cultivo de la tierra. Entonces, diríamos, la semilla de los espinos ya estaba ahí. La semilla de la palabra de Dios fue sembrada, crecen a la par y le ahoga. Bueno, tengo más que decir al respecto, pero voy a dejar. Sí, uno de los datos que tenemos claro en esta parábola es solamente de los 4 terrenos uno produce. Uno se quedó casi por producir, pero no produjo. En eso que se puede reflejar como un conteo, el Señor sabía que solamente, como decía, por números, de 8 personas, solamente 2 van a dar fruto. O de 10 personas, pues solamente 2 van a estar dando frutos. El 25% solamente va a dar fruto. De los otros terrenos, la semilla solamente germinaría, la semilla alcanzaría un tamaño a ser planta, pero no darían fruto. Entonces, solamente como tema, por decirlo así, cuando somos sembradores, saber que para que una persona llegue a dar fruto, tiene que predicarse, hablarse a más personas, ¿no? Sí, yo oí que lo cuadraban ustedes muy categóricamente hace un rato que platicamos, y yo oí que lo cuadraban muy categóricamente y lo estaban cerrando, creo que Miki lo estaba cerrando en un 25%, porque hay 4 tipos de terreno, ¿cierto? Y de los 4 tipos de terreno, uno solamente es el que fructifica. Entonces, de 10 personas que le compartes, ¿sí? 2.5. Pero de ese 2.5, aparte uno lleva fruto al 30, otro al 60 y otro al 100 por uno. O sea, de todas maneras, está muy raquítico. Pero esto sirve, como decía el Inge ahora, para nosotros cuando estamos en modo sembrador y para no frustrarnos cuando compartimos la palabra de Dios a otro. Debes saber que de 10 que le compartes, 2.5 en aprox. ¿Sí? Y probablemente de los 10 que se les comparte, todos de entrada abrazan la palabra. Dice una de las versiones de la Biblia que cuando la semilla cae ahí en ese terreno que va a venir a estar entre espinos, dice que literalmente que los pasatiempos de esta vida, ya no está hablando de espinos ahora, está diciendo que los espinos son los pasatiempos de esta vida. Pasatiempo, un pasatiempo. Pasatiempo. ¿Perdón? Las redes sociales, o como bien decía, creo Miki, ¿no? Primero jugar fútbol y luego ver el fútbol y luego ver la repetición del fútbol. Exactamente, a ver si ahí gana el equipo favorito. Sí. Pasatiempo, que vaya, tampoco es lo trágico, no es el punto ese. El asunto es que los pasatiempos, por favor, tratemos de darle el énfasis que el asunto requiere. Un pasatiempo es un ¿qué? Según la parábola, es un espino. ¿Y ese espino qué va a hacer? Ahogar. Y la definición de la palabra ahogar o la palabra desplazar. Toda la palabra que fue sembrada. ¿Por un qué? Pasatiempo. Ahora estamos hablando de pasatiempo como redes sociales, ¿no? Pero quiero poner ¿cómo diría? En contraste
que tengamos claro algo que en Destino Seguro continuamente estamos hablando. A ver, nuestra vida es una. Y una brevísima parte de nuestra vida la pasamos aquí en la tierra. Una brevísima parte de nuestra vida la pasamos aquí en la tierra. La inmensa mayoría de la vida no la vamos a pasar aquí en la tierra. Entonces, eso ahora pone más de relieve el hecho de pasatiempos. O sea, ante lo inmenso de nuestra vida y lo poquitito que pasamos acá, nos corresponde ser buenos sembradores y a la vez nos corresponde no permitir que los espinos ahoguen la palabra en nuestra vida mientras estamos ese poquitito tiempo en esta tierra. Debemos tener cuidado de que esos pasatiempos no estén allí sofocando, no estén allí apretando, no estén allí repletando o atiborrando, de tal forma que la semilla se ahogó por los espinos, como si nosotros cultiváramos los espinos. No nos corresponde el espino, con el debido respeto hay que controlarlo. Y uno lo controla con un machete afilado. Bueno, lo demás ya no lo digo porque es feo, otra manera de control de malezas. Pero hay que controlar la maleza, o sea, tiene que estar bajo control. ¿Está bien? No sé si quieren agregar algo más al respecto. Sí, como usted lo expresa, ¿no? Depende de poder definir qué es espino. O sea, si yo no le digo espino al pasatiempo, no pasa nada. Es decir, yo le digo espino a lo que yo puedo decir que más quiero, porque eso es lo que está compitiendo. Gracias. Ese es ponerle el punto sobre la I al asunto. Y tu espino no es mi espino. Su pasatiempo no es mi pasatiempo. Cada uno es responsable de identificarlo. Sí, al final el tema es ese, el que tú y yo seamos confrontados con que una retroinspección, es decir, ¿cuál es mi pasatiempo? ¿Cuál es mi espino? ¿Cuál es mi posesión? ¿Cuál es mi preocupación? Porque no puede ser, a lo mejor yo no me dedico a nada, ¿no? Pero mi preocupación puede ser la salud. Mi preocupación puede ser lo que como. Mi preocupación puede ser en qué están mis inversiones. O sea, es que yo le pueda determinar qué está ocupando un espacio en ese terreno. Y mira, ahora entra otra vez con mayor fuerza la ley de los espacios vacíos. Mientras yo estoy absorto en lo mío, yo, mis míos, no me di cuenta que acá había una necesidad, un espacio que yo podía llenar con la palabra, pero como yo estoy ocupado demasiado en mis cosas, que son importantes, pero son para esta vida. Y hay otras cosas que parecen no tan importantes, pero son para la vida eterna. O sea, para el resto de nuestra vida después de nuestro paso por esta tierra. Entonces, bueno, lo que a mí corresponde, y para ir aterrizando la idea, el objetivo de que nos sentáramos a platicar y a compartir con cada uno de ustedes de manera así muy, a lo mejor muy sencilla, pero tratando de ser bastante prácticos, el asunto de la exposición de la parábola del sembrador, para que usted y yo entendamos una cosa, por favor. Es una parábola, no es una sentencia. Es una parábola, no es una sentencia. Entonces le estoy quitando la importancia. No, le estoy dando la importancia que requiere. Entonces, les comparto lo que les hemos estado compartiendo, más bien recalco lo que hemos estado compartiendo. La parábola del sembrador no es una sentencia donde dice, tú eres una tierra junto al camino y de ahí no pasas. No es el objetivo de la parábola. Y ni de lo que estamos nosotros acá tratando de poner enfrente bajo el título raíces. Más bien la idea y la intención es que usted y yo podamos ver que debemos llegar a ser esa tierra fértil y en el cual podemos echar raíces
Y una vez nosotros echando raíces, ¿qué cree que pasa? Uno comienza a dar fruto. Uno al 30, otro al 60 y otro al 100 por uno. Bueno, es como cuando, en mi caso, cuando yo iba a la escuela, ahí sí nos calificaban y nos reprobaban si no hacíamos bien las cosas. Hoy ya es diferente, ¿no? Sistema educativo mexicano. Pero, pues uno decía, 6, ¿no? Ya, 6. Hoy yo oigo que pelean por un 3 los alumnos. Sí, porque si le dan 3, dice, más asistencia, más participación, más un regalo. No, pero ya, mero, olvídate. En mi caso es. Y luego dice uno, le peleábamos al maestro. Maestro, ajá, en mis tiempos. Bueno, ahorita te doy el micrófono. En mis tiempos era 6.5. Maestra, sube a 7, ¿no? Sí. Y la maestra, pues ya presionada, decía sí. Entonces alguien decía, maestra, 5.5 sube a 6, ni 5.99 sube a 6. Mira qué raro, ¿eh? 5.99 decía R grande de rojas, no, de reprobado. Así. Sí, en mis tiempos, Michael. Entonces, ¿cuál es el objetivo, hermanos? Ya nos comió el tiempo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Es que usted y yo identifiquemos, número uno, identifiquemos qué tipo de terreno somos. Con el fin de estar ¿en dónde? En el terreno, o convertirnos en ese terreno fértil. Fértil. Pasan algunas cosas no tan agradables. Pero yo miro en la casa que no se tira un cascarón de huevo. No se tira. Entonces se machaca y se echa la composta. ¿Viste con qué vuelves fértil la tierra? Con ese desperdicio, sí, desperdicio de una cosa, pero un gran nutriente para otra cosa. Y se puede, sí. En una maceta puedes cultivar, sí, en una maceta. ¿Cómo? Ponle nutrientes nada más. ¿Alguien más? Sí, ya solamente lo que se ha mencionado en repetidas ocasiones, ¿no? La prioridad. ¿Cuál es mi prioridad? Conforme yo tenga claro cuál es mi prioridad, entonces con toda facilidad, con toda tranquilidad, voy a ir quitando los espinos, todo lo que estorba, todo lo que quiere ahogar. Y, por ejemplo, necesitamos llevarlo a cosas sencillas y desde luego a la práctica. Me sucede mucho cuando, por ejemplo, está lloviendo y es la hora de la reunión. Y está el aguacerazo. No, yo creo que hoy no voy. Es tan fácil para mí poder decirlo, pero no, es la hora de recibir los nutrientes. Es la hora de que al exponerse la palabra, yo sea confrontado y pueda quitar los espinos. No hay otro momento. Fíjense cómo sucede. Hagan de cuenta que si yo fuera una planta, el día jueves me toca un nutriente, potasio. El día domingo me toca nitrógeno. Pero yo no voy el jueves. No, ya. No hay potasio. Me perdí ese nutriente, me lo perdí. Voy a tener el del domingo, pero nada más es nitrógeno, no hay combo. Ya no va a haber. Así que la prioridad va a definir lo que yo soy, lo que yo quiero, a dónde quiero llegar. Y como bien estamos exponiendo ahora, yo, Miguel, mi finalidad, mi prioridad es ser fructífero. ¿Por qué? Porque yo entiendo que hay muchos Migueles que se están ahogando como yo me estaba ahogando, por su matrimonio, por su negocio, por sus deudas, por falta de economía, por miedo a la inseguridad, por miedo a la delincuencia y un sinfín de cosas que están ahogando a la persona. Así que bueno, esa es la prioridad para mí. Gracias. No, es que en esa línea del vocabulario que estás utilizando del potasio, del nitrógeno, entonces, la fiesta de ayer y ahora era un triple 17. La fiesta de ayer y ahora. ¿A poco dijeron que había que ir? Y por eso no me cansé de decir el día de ayer, en Destino Seguro, las bodas, los 15 años y cualquier otro festejo que podrías mencionar es solamente un pretexto para que la familia se vea, disfruten, se gocen,
sean edificados unos a otros. Era su triple 17. ¿Ibas a decir algo? Sí, nunca un tiempo es igual. Nunca vas a volver otra vez 11 de agosto, 12 y tantas de la tarde. No, nunca va a ser igual. Ya mañana será 13, 12, lo que sea. Y esto quiere decir que es un kairos, lo que decía es oportunidad. Finalmente es oportunidad. Y como oportunidad, Dios nos da oportunidades. Tomémosla como es debido. Sí, durante esta plática, así creo que como me pasa a mí, espero que también a ustedes, ¿verdad? Cada uno cuando hablábamos de un pasatiempo, de una circunstancia de nuestra vida, si, si sentiste que te dolía o te venía a la mente algo, pues porque es algo espinoso, como veníamos hablando. Y sin duda está ahí. Y quizás hasta hoy lo estabas viendo como parte de tu vida. Pero creo que hoy es momento de que cada uno tome ese machete y corte esa espina. De lo contrario, en la siguiente fiesta, en la siguiente reunión, ese mismo motivo va a ser el que te impidió venir. Ese mismo motivo, esa misma espina, fue el que probablemente un día digas, me dejé el camino de Cristo porque no me daba tiempo. O porque no tenía dinero. O porque no me gustó algo de algún hermano. Entonces, todo lo que nos rodea, sin duda, es parte de la vida, como ayer lo escuchábamos. Pero no podemos permitir que eso nos absorba, nos impida estar en unión con la iglesia, porque imagínense, por ejemplo, aquí cada domingo nos reunimos y para esta reunión pasan pues casi 7 días, ¿no? Y que de esos 7 días llega el domingo y resulta que mi abuelito se enfermó y pues ya no voy. O que amanecí con alguna molestia en el cuerpo y digo, no, pues mejor me quedo, ¿para qué voy a ir allá? Y como decía Miki, ese nutriente que ibas a recibir para, para crecer, no lo recibes. Y ahora en vez de recibirlo en 7 días, si es que lo pudiste recibir, ahora te vas a 15 días. Y entonces imagínate una planta así, sin nutrientes y con la maleza, con los espinos encima, pues tiene un futuro no muy eh, bueno, ¿no? para lo que Dios quiere con nosotros. Entonces, hermanos y las personas que nos ven, nos escuchan, hay que tomar esa decisión y cortar de tajo, no solamente podarlo por encimita, sino cortarlo de tajo, de raíz, para que no siga haciéndonos daño en el sentido de darle más lugar a eso que a lo que realmente nos conviene, ¿no? Gracias. Perdón, ya para finalizar, hermanos, algo que, algo que veía yo, ¿no? O entendía después de toda esta plática, ¿no? Yo creo que todos entendemos que la palabra espina, pues, tiene una connotación negativa, ¿no? Si yo agarro un espino, pues, me causa daño. Y todo lo que mencionamos acá acerca de las ocupaciones de esta vida, las riquezas, los pasatiempos,
en sí no son cosas negativas, sino que no sé si lo mencionó Miki o alguien, la frase que ya todos conocemos: identidad define prioridad. Si mi prioridad es, por ejemplo, mi trabajo y no Cristo, entonces mi trabajo es un espino y me va a ahogar. Si esa es mi prioridad, ¿no? Si, por ejemplo, para alguien puede que sea algo muy importante ir al gimnasio, para mí obviamente no, se nota. Entonces, cada quien debe de, como decía el Inge, ¿no? Identificar qué es aquello que es nuestra prioridad y recordar que la única prioridad para nosotros, los hijos de Dios, es Cristo, ¿no? Si no, todo aquello que ocupe el lugar de Él va a hacer ese espino para nuestra vida y va a terminar ahogándonos. Bueno, es así como llegamos a la parte final de la plática el día de hoy y bueno, esperamos terminar la próxima semana. Quiero decir a los que siguen esta transmisión, nunca está en nuestro corazón emitir juicios o sentencias, nunca está eso en nuestro corazón. En nuestro corazón está ser lo más apegados a la exposición del texto bíblico para que cada uno pueda encontrar su lugar. Ahora venía a mi mente Ceiba, ¿se acuerdan de Ceiba? Ceiba, te mandan saludos todos. Ceiba, en tu nombre llevas tu esencia. Siempre le digo yo a Ceiba, ¿cómo se le ocurrió a tu papá ponerte ceibas? Pequeñita ceiba. Y la ceiba es un árbol que crece enorme, enorme, enorme. No permita, ceiba, que los espinos, que las malezas. Tú conoces bien de eso. Recuerda toda tu aventura en el vivero. Irene, por favor, no permitan que los espinos ahoguen esa preciosa semilla que fue sembrada en sus corazones. La muestra del poder de Dios ahí para con ustedes. ¿Quién más diría? Los que siguen la transmisión, no sé, se me ocurre Inmer. Inmer, por favor, no permitas que los afanes de esta vida ahoguen la palabra que fue sembrada en tu corazón. ¿Quién más? Escapan de mi mente. Mi familia de apellido. No permitan que el accidente en la casa en donde viven y que les lleva a pasar esta circunstancia tan difícil, no permitan que eso ahogue y que los desvíe del propósito. Uno está acá en la tierra para una sola cosa, para hacer tierra fértil y para producir. Unos vamos a producir poquito, pero producimos al fin. Producción al fin para los intereses del reino de los cielos. Todos unos de una manera, otros de otra. No me canso de decir, de veras, cada día que pasa me doy cuenta de lo inútil que soy. ¿En qué sentido? En que cuando, se me olvidó que había que hacer esto. Ya lo hicimos, Efra. Ay, ¿qué haría sin ti? Qué bueno. Y es en esas partes, pequeñísimas partes que que conforman el todo de la vida. Y que al final del día, eso es la vida. ¿A poco dijeron que había que? No, pero es que no estabas ahí. Cuando estás ahí, las cosas tienen un enorme, una enorme oportunidad para ser tierra fértil, para producir, para crecer. Unos a 30, otros a 60, otros a 100 por uno. Entonces, les amamos en el amor de Cristo Jesús, les enviamos un fortísimo abrazo. Discúlpenme, me puse a decir nombres y seguramente se me escaparon algunos de quienes siguen esta transmisión. Les amamos en el amor de Cristo Jesús. Y como dije, me parece la plática anterior, repórtese con quien le contactó, con quien le dio la dirección del canal para seguir esta transmisión. Repórtese, pregunta, diga, oye, ¿qué sigue? ¿Cómo está? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa allá? Es la única manera. Es la bebé llora, ¿no? O sea, tiene un problema, no sé, tiene un problema. Bueno, no es un problema, tiene una circunstancia ahí que tiene que ver con algo fisiológico. Ya. Bueno, se hizo del baño. Ya.
¿Qué le queda? Llorar. No, le queda llorar. Y llora, y entonces, ay, ¿por qué llora? Van a revisar, por eso ya le cambia. Entonces hasta el bebé hace algo por sí mismo, llora. Entonces nosotros, ustedes, lloren en ese sentido. Comuníquese con quien le contactó. Muchísimas gracias, disculpen el exceso del tiempo que ocupamos para esta transmisión. Les amamos en el amor de Cristo, nos vemos en la próxima. Muchas gracias.